Muy buenas familia, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien porque hoy vamos a hacer un directo bastante potente. Es un directo que llevabais tiempo pidiendo, es una clase que estoy seguro de que os va a aportar un montón y además con una persona que sabe bastante de todo este tema de fascitis, de espolón, de todo lo que es pie y tobillo. O sea que espero que tengáis ganas porque el directo de hoy promete bastante. Así es que nada, antes de empezar, contame un poquito. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea de hacer un directo sobre fascitis, sobre espolones, sobre valoración? ¿Os parece guay o qué? Si no, genial. Genial, chicos, porque hoy toca hacer un directo con una persona que es fisioterapeuta y él se dedica sobre todo a tratar, bueno, se dedica a tratar patologías de todo tipo, pero es muy especialista en pie y tobillo. Es un tío que da gusto hablar con él porque cuando te habla de pacientes, cuando te habla de cómo trata a sus pacientes, de las perspectivas que tiene de futuro, de todo lo que quiere montar, de cómo quiere trabajar, es un tío que da gusto hablar con él, ¿vale? Aparte de pie y tobillo, también trata cervicales, también trata todo en general, se dedica también a la fisioterapia deportiva y además tiene un perfil en el que divulga mucho contenido relacionado con lesiones, pie, tobillo, columna, también hombro, en algún momento lo he visto también publicar, habla un poquito de todo. Estoy hablando de David García Herranz y lo vamos a dar por aquí la bienvenida, que ya está por aquí. Ahí está. Vamos a darle un fuerte aplauso. Veo por aquí corazones, o sea que es que tienen ganas de verte, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, tío? ¿qué Muy tal? ¿Cómo buenas. estamos? Hola Alejandro, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues bien, aquí, una tarde más dándole caña al pie y tobillo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A David y yo nos conocimos porque él ha sido alumno mío en la formación de pie y tobillo y además hace muy poquito coincidimos bueno, vino a una formación presencial aquí en Jaén, donde estuvimos en una casa rural, estuvimos dándolo todo, hablando de pie y tobillo, hablando de emprendimiento y ahí tuvimos un estrechamiento de la relación, no es que nos besáramos ni nada, No, no seáis, no. no, no que se ponen celosa mi novia, o sea que... Es que básicamente lo que pasó fue eso, que nos conocimos más, estuvimos hablando mucho más y pusimos en común bastantes técnicas, bastantes formas de trabajar. Y hoy queríamos hacer este directo pues, para aportar todo lo que sabemos y hablar sobre la parte de facility plantar, sobre espolones, un poquito sobre todo. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, David, ¿qué te trae por aquí? Cuéntanos un poco tu historia así rápidamente y le damos caña a la parte de Fan City. Bueno, pues yo llevo poco como fisio, bueno, poco, llevo desde 2019, llevo ejerciendo como fisio. Empecé en una clínica ahí en Vallecas y todavía sigo en esa clínica y bueno, luego también por ahí estoy por las mañanas y por las tardes estoy de forma particular yendo a domicilios y intentando ayudar a la gente y luego también lo compagino con el tratamiento en un equipo de fútbol, ¿vale? También me gusta mucho, estoy muy relacionado con ese mundo, me ha gustado mucho y bueno, empecé con un equipo desde abajo, digamos, y han ido poquito a poco haciendo de categorías y tal. Y bueno, ahora se está poniendo una cosa un poquito más seria, parece ser. O sea que súper contento y nada, poquita cosa más. O sea, es más o menos mi Qué carrera y guay. ya está. Bueno, está muy bien, tú verás, Hombre. empezaste en 2019 y tienes todo eso, pues dime tú. Nada más dice el tío. Qué bien, qué bien. No, además deciros que con David, al hablar de diferentes casos, al hablar de diferentes formas de trabajar, el tío es un tío que se le nota que está súper implicado, ¿vale? Aquí lo veis así más comedido, como más cortadillo, pero el tío está súper implicado en la parte que me toca, lo que yo hablo sobre todo con él, de pie y tobillo, está siempre estudiando, está siempre tratando un montón de pacientes. De hecho, yo os recomiendo que sigáis su perfil, ¿vale? Después ya veréis un poco cómo habla, cómo explica, pero yo recomiendo que sigáis su perfil, que es David DGH, ¿verdad? O barra Y baja DGH. fisio barra baja de GH es. Eso es. Fisio barra baja DGH. Eso es. Ahora ya después lo volvemos a decir para los nuevos. Pero Sí. vamos a meternos ya en faena, si te parece, ¿no? A hablar un Perfecto, poco sí, de vamos a fascitis ello, vamos a plantar. darle caña a esa fascitis. Esos Muy bien, tantos pues problemas cuéntanos un que tiene poquito. la gente y que suele dar mucho por saco, como se dice aquí. O sea que nada. Tal cual. Pues cuéntanos un poquito de esa patología. ¿Qué es lo que se suele ver? Cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, pues bueno, primero vamos a empezar explicando un poco lo que es, ¿vale? Mucha gente
para que lo entienda aquí. Vamos a hablar un tema en lenguaje un poco más sencillo, ¿vale? Intentaremos explicar lo mejor posible, ¿vale? Pero bueno, algún término se va a colar por ahí. O sea, que si alguna cosilla tenéis dudas, luego lo resolvemos al final. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la fascitis? ¿Vale? La fascitis únicamente es un dolor que está localizado sobre todo en la planta del pie y más concretamente en el talón, ¿vale? Que solo aparece en esa zona de ahí, ¿vale? El 10% de la población mundial, ¿vale? Cuenta con fascitis plantar. Es decir, de cada 100 personas que podemos ver a lo mejor, o que del mundo, 10 van a contar con una fascitis plantar. Por lo tanto, es una patología que tiene una alta prevalencia, es decir, que ocurre muy a menudo, ¿vale? ¿Qué podemos ver también un poco? ¿Qué características tiene esta patología? Bueno, pues es una patología que sobre todo tiene un dolor matutino, ¿vale? Que empieza por la mañana, es decir, mucha gente lo describe que se levanta de la cama y los primeros pasos son los peores del día, ¿vale? Son los que los 4, 5 o 6 primeros pasos que dan son los que luego te dicen que son los que peor notan el dolor y lo sufren mucho en ese periodo del día. Y luego también es un dolor que aparece en frío. Es decir, que cuando estamos moviéndonos y estamos haciendo cosillas no nos molesta absolutamente nada, pero en el momento que paramos o nos estamos en una silla a descansar o nos sentamos en el sofá o nos vamos a la cama o cualquier otro momento en el que estemos parados, ¿vale? Y volvemos otra vez a arrancar, ahí aparece otra vez de nuevo ese dolor. Que es un dolor que luego con el paso del tiempo y calentando un poquito la zona y moviéndolos, baja bastante, ¿vale? O sea, no es algo que es duradero durante todo el día, digamos, por eso se le clasifica que tiene un mecanismo de on y off, ¿vale? Esto es como un interruptor. Este mecanismo únicamente es como un interruptor. Es decir, on, que aparece el dolor, y off, que desaparece, ¿vale? Que es cómo funciona esta patología, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Sí, básicamente para dejarlo un poquito gráfico, tengo aquí mi pie, que tú sabes que a mí Perfecto, me mola un montón. perfecto, perfecto. Eso se ve mucho mejor. Así se queda ahí que, no vamos, ninguna duda van a tener con eso. Tal cual. Básicamente esa fascitis plantar es un dolor normalmente en la zona del talón y normalmente lo que más suele doler es la zona medial, el tubérculo medial del calcáneo, aquí en esta zona. Efectivamente puede doler por la fascia en algunas otras zonas, pero lo más frecuente es que sea insercional, ¿vale? Que sea de aquí de esta zona, que es lo que estaba comentando David. Y han preguntado por aquí, bueno, hay gente que es de Argentina, han dicho, y allí Argentina, pues tú eres de Madrid, yo soy de Jaén, ahí no Sí. podemos ir. Pero sí que es verdad que este tipo de patología se puede tratar con fisioterapia online. Sí, Entonces, sería interesante en algún momento, pues por ejemplo, que se pongan en contacto contigo, estaría bien, ¿no? Si sí, sin creo problema. Ya que saben, en mi Instagram se puede poner en contacto, me envían un mensaje directo y yo encantado. O sea, nos ponemos en contacto por videollamada y se puede hacer sin ningún tipo de problema. genial, genial, genial. Pues vamos a seguir dándole caña por aquí, ¿no? A Sí, este tema claro. de la fascitis. Muy bien, porque la fascitis plantar, al final, es esa patología, y ahora se le dice realmente fasciopatía plantar, no es Exacto. tanto fascitis. No sé si la gente que está aquí lo sabía, pero básicamente fascitis, itis, quiere decir inflamación, ¿vale? Exacto. Lo que se vio es que no es que hubiera inflamación en la fascia plantar, sino que realmente con el tiempo lo que ocurría era que había una degeneración de la fascia. Entonces lo que ocurrió fue que cuando estábamos haciendo ecografía, cuando hacíamos resonancia, veíamos que había una degeneración de la fascia plantar y entonces pensamos, pues a lo mejor no es fascitis porque es una degeneración, vamos a llamarlo fasciosis. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que con el tiempo se vio que no es que hubiera solo degeneración, sino que al principio de la patología puede haber una fascitis, una inflamación de la fascia. Entonces, de ahí que se considerara interesante el combinar los dos términos y en vez de decir fasciosis o fascitis, se dijo fasciopatía plantar. Pero sobre todo, fasciopatía plantar es cuando duele. Si no duele, no hay una patología, no habría una apatía, sino que es simplemente que nosotros vemos que hay un engrosamiento de esa fascia o una degeneración de esa fascia, pero como no duele, no se debería considerar patológico, sino simplemente un hallazgo casual en imagen. Entonces, esto que lo tengamos un poquito en cuenta. Sí, se considera que incluso ha habido médicos o tal que a través de diagnóstico por ecográfico ven si en la fascia tiene un grosor superior a esos 4 milímetros, ¿vale? Lo determinan ya como una fasciopatía, una fascitis, una fasciosis, con los diferentes términos que tal. Se suele llamar más fascitis porque suele ser lo más conocido, pero sí que es verdad que hay que intentar ir quitándonos ese término itis porque realmente no se produce una inflamación como puede ser un golpe, un traumatismo o un proceso así. Es un proceso totalmente distinto. Eso es.
Y me preguntan por aquí que si duele por lo que es el arco del pie, por esta zona del pie, que si Ujú. también siempre es fascitis o puede ser otra cosa. Bueno, pueden ser varias cosas, la verdad. O sea, ahí en el arco del pie habría que valorar varias cosas, digamos, pero sí, puede ser también fascitis. Es que cada persona es un mundo, Alejandro. Entonces, que le duela una sola zona, que le duela en otra zona, al final es lo que vamos a hablar también en este directo, que es muy importante hacer una buena valoración, por favor. Valorar bien el pie, valorarlo todo, porque muchas veces parece algo y luego es otra cosa totalmente distinta. Hay mucha gente que me Tal cual. pregunta, me duele el talón, ¿es fascitis? Pues no, a lo mejor no es fascitis. A lo mejor es una inflamación de la grasa talar, a lo mejor es un impacto que tienes ahí y ya está, únicamente. Que hace poco, por ejemplo, tuve un futbolista que de un salto pegó un impacto, digamos, en el talón y se le puso el talón muy inflamado. Únicamente fue un traumatismo en esa zona, ¿vale? O sea, pueden ser millones de cosas. Ya ves. Sí, además por ese traumatismo puede ser que se rompa la grasa talar, puede ser que haya También, una inflamación de alguna bursa, entonces puede haber claro. ahí mil millones de cosas y Mm, efectivamente no podemos solo decir que es fascitis, pueden ser otras cosas. claro. Porque de hecho aquí la fascia plantar, bueno, vemos que puede sufrir esas fuerzas de tracción del pie, pero realmente ¿para qué sirve esa fascia plantar? ¿Por qué está ahí esa fascia? Pues mira, principalmente es una estructura que sirve para amortiguar las cargas, ¿vale? Pero también tiene una labor muy fundamental para transmitir las fuerzas, ¿vale? Es una estructura que sin ella no podríamos caminar, principalmente, solo por eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la necesitamos, ¿vale? Cuando nosotros vamos caminando y queremos salir con el pie hacia adelante y hacer el proceso que se conoce como propulsión, ¿vale? Aparte, si no tenemos una buena, que se encarga sobre todo ese proceso de propulsión, se carga el primer dedo, ¿vale? El primer dedo es fundamental para la marcha, ¿vale? Si no tenemos un buen control o una buena fuerza o una buena movilidad de ese primer dedo, ya empieza el sistema a ir cojo, ¿vale? Ya empezamos a cojear por algún lado, Nunca ya mejor empieza la dicho, cosa ¿no? ahí chunga, ¿vale? Entonces, cuando apoyamos, digamos eso, y estamos en la fase de propulsión, el primer dedo que hace empuja hacia abajo para poder salir el pie y poder hacer la marcha correcta. ¿Qué hace esa fascia? Transmitir ese empuje. Nuevamente ese empuje que hace el primer dedo hacia abajo, transmite toda esa fuerza a través de esa fascia plantar que va a toda la cadena posterior de la pierna y nos permite eso poder salir y dar ese paso hacia adelante. O sea, que es una estructura que realmente es vital. O sea, es que si no la tuviéramos y hubiese una rotura o no tuviésemos esa fascia, no podríamos caminar, no podríamos correr, no podríamos saltar, no podríamos hacer muchas cosas. Básicamente, efectivamente, lo que tú dices es que esa fascia está aquí, ¿vale? Está aquí en la zona plantar del pie y ahora, conforme nosotros vamos haciendo movimientos en los dedos del pie, en el arco, la fascia se va a poner más tensa o menos tensa y va a transmitir esa fuerza, va a amortiguar la carga, el impacto a la hora de saltar, a la hora de correr, va a permitir que desde el dedo gordo se transmita esa fuerza por toda la planta y por toda la cara posterior de la pierna. Entonces, lo que nos va a ayudar a que corramos, a que caminemos, a que saltemos, a todo. Y es importante, esto es muy importante, la fuerza de la musculatura del pie va a permitir que esa fascia plantar tenga una pretensión mínima. ¿Para qué? Para que ese apoyo no sea un apoyo, no sea un salto, no sea una caída en un tejido que está laxo, en un tejido que está muerto, entre comillas, sino que sea que haya una pretensión de la musculatura para que en cuanto haya una tracción de la fascia plantar rápidamente se contrae y salimos. Es como si fuera un muelle. Entonces, esa Exacto. fascia plantar, aparte de tener esa parte pasiva, necesita la parte activa, que es la que le va a ayudar a despegar rápidamente. Entonces, de ahí esa importancia que dice por aquí David de esa fascia plantar. Bueno, yo creo que con el pie ya queda estupendo. Ya ese modelo anatómico, yo creo que ya ahí la han visto más claro. Mejor que mi mano, estupendo. Sí, te vamos a tener que mandar un pie por ahí. Sí, voy a tener que coger uno, a ver si. Qué bueno. Bueno, pues hablando también un Efectivamente. poco de esto, como hemos visto, pues bueno, el primer dedo es fundamental, ¿vale? O sea, el primer dedo tener una fuerza correcta, una buena movilidad es fundamental. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Pues que esta falta de movilidad del primer dedo, pues puede provocar luego tener una fascitis plantar.
¿vale? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una buena movilidad del primer dedo o una fuerza correcta, lo que va a hacer el cuerpo es compensar un poquito todo el sistema. ¿Cómo lo va a hacer? Va a llevar los pies, va a hacer una rotación externa a los pies, es decir, va a llevar los pies hacia afuera. Esta es la típica gente que va a la vez por la calle y va con los pies, que parece como un pingüino, que va con los pies hacia afuera directamente, ¿vale? ¿Qué pasa en estas situaciones? Que al llevar los pies hacia afuera y para conseguir una buena propulsión, lo que va a hacer el pie va a ser pronarse, es decir, va a ir hacia adentro, ¿vale? Ahora Alejandro lo muestra con ahí, eso es, con el cuadro anatómico, ahí hacia adentro, ¿vale? Iría hacia afuera y aquí. Y hacia adentro, eso es. Entonces, esa pronación excesiva del pie durante toda la marcha, para luego poder hacer una buena propulsión y poder caminar correctamente, va a tener que estar la fascia totalmente estirada, ¿vale? Y eso todos los días, a todas horas, tal, malo, ¿vale? Ese estiramiento prolongado durante el tiempo es lo que va a provocar luego que duela normalmente, ¿vale? Efectivamente. Sí, básicamente, para que lo muestremos aquí, cuando la fascia plantar viene desde aquí, desde el calcáneo hasta la falange proximal, pero luego tiene extensiones hacia la falange distal, ¿vale? Entonces, si el calcáneo está más cerca de los metatarsianos, es decir, si estamos aquí, la fascia plantar necesita menos estiramiento, ¿vale? Está más corta. Si el calcáneo y los metatarsianos están más alejados, lo que ocurre aquí es que la fascia plantar está más en tensión. Entonces, un pie que tiene tendencia a la pronación tiene más tendencia, en vez de, esto sería pie con tendencia a la supinación, ¿vale? Un arco elevado, pues un arco descendido, un arco más plano, tendría la tendencia a que la fascia se tense más de la cuenta. Entonces, en estas personas, como dice David, que tienen poca movilidad en dorsiflexión del primer dedo y que además van andando con esa pronación del pie, esa fascia está siempre estirada. Y de ahí es donde sufre realmente en muchas ocasiones. Normalmente es muy típico porque te viene mucha gente con dolor de la fascia plantar y le pones, le descalzas, por supuesto, se quedan de pie y les dices, venga, levanta el dedo gordo. Y mucha gente que tiene dolor fascia plantar es que no es capaz de separar el dedo gordo del suelo. No pueden hacer esa flexión del primer dedo. Incluso tú con las manos coges el dedo gordo e intentas flexionarlo y no puedes porque hay mucha rigidez, mucha tensión, ¿vale? Hay un montón de factores ahí que pueden influir, ¿vale? Y que luego al final a la marcha eso se ve afectado. ¿Vale? Tal cual, tal cual, tal cual. Cuando nosotros hacemos esa prueba de cuando intentamos elevar el primer dedo, ahí lo que ocurre muchas veces es que no podemos elevarlo por esa tensión tan grande de la Exacto. fascia. Dicen por aquí, preguntan que si habría debilidad en el tibial posterior también en estos casos. Como decíamos al principio, es posible, pero habría que evaluar. Habría que Claro. evaluar esa fuerza, esa movilidad. Bueno, movilidad no, aquí en este caso fuerza. Y sí que es verdad que personas que tienen la tendencia a tener el pie plano, el tibial posterior, ese músculo tibial posterior va a estar con una posición de estiramiento. Entonces está en desventaja mecánica. Al Claro. estar en esa desventaja mecánica, ese tendón pues, puede sufrir y ese músculo también. Cuando un músculo está así estirado, al final no tiene tanta ventaja para contraerse. Por tanto, parece que es un músculo débil, pero realmente es un músculo que está en una posición que no es interesante, vamos a decir, o que Claro, no es para fácil. poder. Sí, porque al final el tibial posterior son los principales supinadores del pie. Es que hace justamente el movimiento contrario al que estamos hablando. ¿Vale? Normalmente cuando estamos hablando de esto que estamos comentando es que el pie prona, es decir, el pie se vuelca hacia abajo y se hunde, digamos, en esa posición. Entonces, tener un músculo como el tibial posterior que puede intentar corregirlo y lo tenemos, como dice Alejandro, en desventaja mecánica, pues no sería lo más aconsejable. Entonces, sería una labor que deberíamos de trabajar en caso de que lo veamos y lo valoremos y veamos que efectivamente está mal. Efectivamente. Y de hecho, yo creo que aquí vamos a seguir, pero con toda la información que Mm, llevamos hasta ahora, creo que ha quedado en evidencia que esos ejercicios que son simplemente coger una pelota y dar masajito por aquí por la planta del pie y el que ejercicio de coger la toalla, muchas veces no son bien. suficientes, ¿vale? No, Creo que con esto al final nos damos cuenta de que no es suficiente porque son ciertos ejercicios y ciertos movimientos que el ejercicio de la toalla no hace nada en el arco, no hace nada en el tibial posterior. claro. Entonces aquí realmente, bueno, estamos trabajando un poco la musculatura del pie, pero poco más. Y lo de la pelotita es simplemente analgésica. Entonces vamos a hacer más cosas. ¿Por qué? Porque, Exacto. pero primero hay que evaluar y luego ya tratar de otra forma.
Y entonces por eso es por lo que hemos hecho esta clase, que al final esto hemos dicho que en directo, pero es una clase. Yo creo que aquí hay más de uno que están ahí tomando apunte a tope, Pues sin porque problema. eh, Cualquier sí, apunte, sí, cualquier duda que luego tengan, incluso luego cuando acabe el directo, si alguno se ha quedado con alguna duda o cualquier cosa, tanto Alejandro como yo, vamos, sin ningún tipo de problema. A mí me podéis escribir mensajes directos, luego puedo dar mi WhatsApp, e incluso hacer alguna videollamada, cualquier cosa, o sea que ningún tipo de problema en eso, ¿vale? tal cual, tal cual. Qué bien. Pues bueno, recuerda porfa tu Instagram para la gente que ha venido nueva, por si acaso luego lo ven y no te pueden dar al botón. Pues mi Instagram es fisio_DGH. Lo dejaremos por ahí Pues ya también un sabéis. poco apuntado y tal, pero vamos, en el perfil de Alejandro también está este mencionado también, o sea que vamos metiendo la cabeza poco a poco ahí. Di que sí, que sí. Es que luego lo subiré también a YouTube. Dejaré esto en Perfecto, YouTube y sin en problema. Spotify. O sea que perfecto. Muy bien, pues vamos a hablar también de otro sistema que también es muy interesante y que creo que mucha gente no lo conoce. Y más ahora, porque no sé si tú, bueno, a lo mejor no te acuerdas mucho de eso, porque tú creo que estabas en la carrera cuando empezó un poquito a denostarse un poco esta parte. Yo me acuerdo cuando salí de la carrera que estaba muy de moda el tema de cadenas musculares, cadenas faciales y todo esto. Mm. Y de hecho, en la carrera, pues te enseñan cosas de cadenas. Y antes también se enseñaba bastante de cadenas. Pero cuando estuvo Instagram empezando a crecer y empezó el tema de la divulgación, empezó mucha gente a meterle hachas a todo el tema de cadenas musculares, de cadenas faciales. Y realmente aquí lo que decían era que el cuerpo no funcionaba por cadenas, que las cadenas no conectaban el cuerpo, pero realmente se ha visto en anatomía que el cuerpo está conectado a través de tendones, músculos, fascia, un poquito de todo. Entonces, aquí hay un sistema que en el pie es fundamental, que si no lo entendemos, el resto del pie probablemente no lo entendamos y no sepamos por qué se lesionan nuestros pacientes. Y de hecho, no solo es que tengamos que entender el pie con ese trozo que... Se te ha ido el audio, creo. Ahora, a ver. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahora sí, se te había ido el Sí. audio. Es que me estaban llamando y digo, lo corto ya esto y lo pongo en no molestar. Que lo que digo, que cuando hablamos de esa cadena, tenemos que hablar también de la cadena posterior. Vamos a hablar también de otra parte, que es la cadena posterior de todo el cuerpo. Pero ahora vamos a hablar de ese sistema que es tan interesante. Cuéntanos, David, qué es lo que tienes que decir sobre el sistema aquileo calcáneo plantar. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mira, este sistema es vital, ¿vale? Yo tampoco lo conocía mucho, ¿vale? Sí que es verdad que hace unos años empecé a escuchar sobre este sistema, pero tiene toda la lógica del mundo y se ha visto, como dice Alejandro, se ha visto en cadáveres, es decir, se ha visto en cadáveres, se ha visto realmente que sí que existe, ¿vale? Cuando hablamos de la fascia plantar, normalmente pensamos únicamente que es lo que está en la planta del pie, ¿vale? Esa fascia que está únicamente en la planta del pie, ¿vale? Que va desde, como ha dicho Alejandro, desde los dedos hasta el talón y únicamente se queda ahí, ¿vale? Pero realmente este sistema no es así, porque esa fascia plantar está conectada con el calcáneo y a su vez ese calcáneo está conectado con el tendón de Aquiles, ¿vale? Que a su vez el tendón de Aquiles es la prolongación del sóleo y el gastrocnemio, ¿vale? Y si seguimos subiendo, pues vamos subiendo hacia arriba en ese sentido, ¿vale? Entonces, sí que se ha visto que a lo mejor un exceso de tensión en esta parte posterior de la cadena, ¿vale? Puede provocar un dolor en la planta del pie. Únicamente, ¿por qué? Porque si nosotros traccionamos de esa cadena y tenemos un exceso de carga, un exceso de tensión en esa zona y estamos todo el rato traccionando de ese calcáneo muchas veces, eso luego se va a proyectar a la planta del pie. ¿Vale? Es decir, luego esa tensión no se va a quedar solo en el talón y ahí se queda y se acaba el mundo y ya está. Esto no es Finisterre y se acaba aquí el mundo, ¿vale? Hasta ahí no, sino que luego eso va por la planta del pie, ¿vale? Y esa tensión, digamos, se va hacia esa zona, ¿vale? Entonces esa fuerza se transmite por esa región de ahí, ¿vale? Y es muy común que en gente, yo me lo he encontrado un montón de veces, en gente con dolor en el talón o en la planta, que tenga problemas en sóleo, gastronemios o incluso isquiotibiales, ¿vale? Parece una tontería, pero realmente, yo lo digo desde mi experiencia, yo tampoco me creía eso de las cadenas, sinceramente, yo hablo así de claro, pero yo no me lo creía. Y luego viendo pacientes y viendo estudios y viendo cosas,
ostras, a lo mejor sí que hay algo ahí que está relacionado, ¿eh? Vamos a echarle un ojillo, ¿vale? Además, bueno, poco, hace ya unos años conocí a una paciente, que bueno, a lo mejor está por aquí, se llama Victoria, si estás aquí te saludo, Victoria. La pone como ejemplo. Es una paciente que tenía un dolor en la planta del pie desde hace 8 meses, ¿vale? No había manera de que se lo quitase, le hicieron punción, ondas de choque, acupuntura, masaje transversal ahí en el talón del demonio que te meten en el dedo hasta morir, ¿vale? Y no había manera de quitarle el dolor. Entonces, yo a raíz de todo esto de las cadenas musculares dije, ostras, digo, tan malos no creo que sean los fisios que la han tratado. Digo, si la han tratado ya esa zona y le han hecho un montón de cosas, ostras, es que a lo mejor no está ahí el problema de esta mujer aquí. Y nada, fue ir a la parte posterior de la pierna, hacerle únicamente una prueba de ponentes de puntillas y ahí ya empieza a aparecer el dolor. Dice, ostras, no, aquí me duele tal. La parte posterior. En este caso era el sóleo. El que estaba tirando mucho, traccionando mucho, un exceso de carga en esa zona constantemente era lo que le provocaba el dolor. ¿Vale? O sea que tenemos que tener muy en cuenta toda la parte posterior, que únicamente no solo se acaba en la planta del pie, ¿vale? Que un dolor, porque tengas en la planta del pie, no tiene por qué estar el origen o el problema en la planta del pie, ¿vale? Tal cual, tal cual. De hecho, yo me acuerdo cuando a mí me dieron los puntos gatillos, que hablaban de que hay un punto que está en el gemelo, otro en el sóleo, que da dolor hacia fascia plantar, ¿vale? Entonces, no es casualidad, no es casualidad que cuando han hecho esos estudios de dolor referido hacia otras zonas. Y lo que dice David, si tú no tienes fuerza en la musculatura que eleva el talón, ¿qué musculatura va a tener que elevar ese talón? ¿Qué musculatura va a tener que trabajar? Pues la planta del pie, al fin y al cabo. Entonces, esto es como todo, es una cadena. Lo que cuando no funciona una parte de la pierna, el pie a lo mejor no funciona bien. Y cuando el pie no funciona bien, la pierna no funciona bien. ¿Sabes? Como todo tiene que estar en conjunto, todo tiene que estar unido para trabajar en sinergia. Si no, no hacemos nada. Y aquí la verdad que existe un buen trabajo, una buena prueba para ver ese problema. Sí, sí, al final es que el cuerpo humano es muy sabio. O sea, es que no hemos inventado nada nuevo. O sea, el cuerpo humano es así. Y un problema en una zona lo va a compensar con la otra pierna y lo va a compensar más arriba y va a intentar corregir con esta posición aquí. ¿Vale? O sea, el cuerpo siempre va a intentar buscarse el truco, digamos, o la maña para que no duela, reducir esa señal de dolor o tal y conseguir aliviar ese problema. Tal cual, tal cual. Y al final tenemos que entender esto, lo que tú bien dices, que el cuerpo no funciona solo, que todo va en Mm. conjunto. Y aquí tenemos que ver que una fasciopatía plantar no solo tiene por qué aparecer por un problema en el talón, y no solo tiene que aparecer porque haya falta de fuerza en la musculatura intrínseca del pie, que muchas veces Exacto. se dice que es eso, que es musculatura intrínseca del pie, o que puede ser, tiene dolor porque tiene un espolón, ¿no? Ahora después vamos a hablar Bueno, de ese eso. tema, que es bastante controvertido. Lo dejamos abierto que ahora nos Sí, metemos. Ahora nos ahí metemos en ese tenemos fregado. chicha que darle a eso. Sí, 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 sí. Tenemos que darle ahí cera un poquito. Pero antes de nada vamos a hablar de por qué aparece esa fascitis plantar. ¿Por qué aparece esa fasciopatía plantar? Cuéntanos, David. Bueno, pues hay varias causas, ¿vale? Yo lo que me han encontrado, los pacientes que más me han acudido, ha sido gente que trabaja mucho tiempo de pie, ¿vale? Ya sea trabaja en trabajos de seguridad, donde están en una posición estática mantenida, trabajan en cadenas de montaje, en supermercados también me he encontrado mucha gente, ¿vale? Luego también en gente que utiliza calzado de seguridad, es decir, estas botas que pesan horrores, ¿vale? Pesan horrores, son muy rígidas también, no tienen un buen movimiento, son muy duras y son súper incómodas. Y luego también es otro problema, el sobrepeso. También puede afectar a este dolor en el talón, en gente sedentaria, ¿vale? Aunque la fascitis también hay que decir que no aparece solo en gente sedentaria, ¿vale? Que también aparece en deportistas. O sea, es una patología que no diferencia entre hacer mucho ejercicio o no hacer nada, ¿vale? O sea, que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y bueno, presencia de a lo mejor otro problemillas como puede ser el típico juanete, ¿vale? Pero por lo que hemos hablado antes, si el juanete al final es una desviación del primer meta, si el primer meta, que es el fundamental durante la marcha, no está funcionando bien, al final como consecuencia podemos acabar teniendo también una fascitis plantar en esa zona, ¿vale? Y bueno, esas son las cosas principales por lo que yo me he encontrado. ¿Tú te has encontrado alguna más, Alejandro? Sí, bueno, lo que estabas comentando de que la fascitis al final no distingue entre deportistas, no Mm, deportistas, al final lo que ocurre cuando aparece fascitis normalmente es porque hay un aumento de la carga, efectivamente, y ese aumento de la carga puede ser o en deportista o en no deportista.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que personas que son deportistas es un aumento de la carga, por ejemplo, corriendo más. Aumenta la carga corriendo. O una persona que aumenta de kilos, pero sigue corriendo y su pie no está preparado, por ejemplo. Pero también en personas sedentarias, cuando las personas sedentarias tienen obesidad o tienen sobrepeso, es más fácil que aparezca también la fasciopatía plantar. ¿Por qué? Por un lado, por la carga que es grande, la carga es grande. Por otro lado, que cuando hay obesidad, sobrepeso, todo este tema, hay también un aumento de la inflamación, hay una inflamación de bajo grado generalizada en el cuerpo. Entonces, esto da lugar a que haya dolor en ese paciente debido a que hay una sensibilización del cuerpo en general. Esto pasa en personas que tienen obesidad. Y al final esto lo que hace es que sensibiliza esa grasa talar, sensibiliza el sistema nervioso en general y esto da lugar a dolor más fácilmente. Entonces de aquí, pues eso es importante que lo sepamos. Y lo que tú decías, al fin y al cabo, la falta de fuerza en el pie también puede aparecer por falta de movilidad, por ejemplo, en dorsiflexión de tobillo o dorsiflexión del primer dedo, que ya lo habíamos comentado al principio. Eso puede dar lugar también a una fasciopatía plantar. Entonces esto creo que es bastante interesante que lo sepamos. Y antes de continuar, lo que sí que me gustaría es, bueno, lo primero, si hay alguien que cree que hay otro factor más que puede influir en la fasciopatía plantar, que no lo cuente por aquí, pero lo que sí me gustaría es un poco pues, para saber que estáis aquí con nosotros, que escribáis por aquí debajo, escribid la palabra fascitis, ¿vale? Porque así sabemos que estáis aquí con nosotros, que nos estáis escuchando y que no estáis aquí en otra cosa, sino Claro, que estáis con porque nosotros. lo que no queremos es una charla entre Alejandro y yo. Si charlas hemos tenido muchos ahí en Jaén también hace poco, o sea que en esa charla ya vamos bastante sobrados. O sea que cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, si tenéis dolor en esa zona y tal, sin problema. O sea, podéis escribirlo, lo dejáis ahí escrito y no hay ningún tipo de problema. Intentaremos ayudaros. Genial, mira, Mira, está mira, por ya veo que aquí están fascitis, escribiendo. Muy bien, muy fascitis. bien, muy bien. Así me Genial, gusta. genial. Muy bien. Mira, por aquí dicen una cosa, ¿Sí? acortamiento gemelar, acortamiento de los gemelos. Aquí realmente, bueno, tenemos que aclarar que no es que los gemelos normalmente no es que se acorten, sino que tienen una falta de capacidad extensible, no tienen capacidad para estirarse, a lo mejor todo lo que podrían estirarse. Mm. Y esto es por lo que hablábamos antes, ¿vale? Por esa cadena posterior que puede estar influyendo. Habría que ver si realmente no tienes movilidad, no tienes capacidad de estiramiento por falta de fuerza, por falta de extensibilidad, por lo que sea. ¿Vale? Entonces aquí Exacto. tendríamos que verlo y para eso se hace una buena valoración. Que de la valoración funcional vamos a hablar después de este paréntesis que vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? O sea que Exacto. valoración funcional quedaros un poquito más adelante porque hablaremos de ese tema. Sí, 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 Ahora de lo que... nos queda lo gordo al final, siempre, siempre. Sí, tal cual, tal cual. Ahora de lo que vamos a hablar es de otra cosa muy potente y es del tema de los espolones. Porque los espolones nos dicen que cuando hacemos una radiografía, hacemos una ecografía, se ve ahí un huesecito, como aquí en esta zona se ve como un huesecito que se va en dirección de los dedos. Aquí realmente, ¿qué es ese espolón, David? Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso? Pues mira, yo cuando estaba estudiando la carrera y estaba haciendo mis prácticas, estaba haciendo todo, pues todas mis formaciones y todo esto, a mí me contaban que el espolón era un hueso que salía en esa zona, que no se sabía por qué motivo salía, que podía salir con forma de gancho y que podía ser la causante de la fascitis porque pillaba esa fascia y pinzaba esa fascia, ¿vale? Es lo que se comentaba. Entonces, que la solución para esa fascitis era únicamente romper el espolón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo lo veía un poco iluso, porque yo decía, joder, es que el espolón al final son osteofitos, es tejido óseo lo que se está formando ahí. Digo, ¿cómo cojones vas a romper tú con tu dedo eso de ahí? Digo, yo me quedaba un poco diciendo, bueno, vale, pero bueno, te lo crees porque eres iluso, porque estás empezando y tal y todo eso, pero bueno. Entonces, realmente, lo que es la fascitis, ¿vale? ¿Por qué se forma ese espolón? Es porque la fascia, al estar totalmente en procesos de estiramiento, ¿vale? Que se está traccionando totalmente, ¿vale? El cuerpo lo que detecta es que esa fascia necesita más rigidez. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de romperse, ¿vale? El cuerpo y el sistema nervioso central lo que determina es, ostras, estoy todo el rato estirando, 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 y esto se va a romper, ¿vale? Esto es como un chicle. Si tú coges un chicle, empiezas a estirar, a estirar, a estirar, va a llegar un momento, digamos así. ¿Vale? Entonces, antes de eso, el cuerpo determina que esa señal es una señal de alarma y dices, ostras, ¿qué voy a hacer? Pues voy a generar
un tejido en esta zona más fuerte, ¿vale? Únicamente un tejido más fuerte. ¿Cuál es el tejido más fuerte que puedo generar? El tejido óseo, ¿vale? Genero un tejido óseo, que son osteofitos en este caso, ¿vale? Son células osteofíticas, que lo que van a hacer es tensar y fijar más esa zona, ¿vale? Por lo cual, no es el problema el espolón que esté pillando, esté pinzando y tal, sino que el espolón surge porque hay un exceso de tensión en esa zona, ¿vale? Es una consecuencia de esa fascitis plantar, no es el problema el espolón como tal, ¿vale? Efectivamente, efectivamente. El espolón es esa consecuencia. Al final sale por esa tracción repetida durante mucho tiempo, pero no tiene por qué doler. Al fin y al cabo, es eso, pues un hueso, una adaptación del cuerpo. Entonces, eso de que hay que romperlo no tiene tanto sentido. Y yo también, ya te digo, he salido un poco antes que tú, no tampoco tanto tiempo antes, ha sido muy poco. Y yo salí en 2015. Y lo que se decía y lo que se sigue diciendo, de hecho, es que con las ondas de choque se rompen los espolones. A ver, si tú rompes un espolón, lo que estás haciendo es una fractura, ¿vale? O sea, estás fracturando un hueso. Con ondas de choque, por mucho que tú quieras, no vas a romper un espolón. Eso es muy difícil, es que no se puede. De hecho, los espolones, pues bueno, pues al final se pueden romper si los cortas en una cirugía y tal, pero es que de hecho no te hace falta romper el espolón. No te hace falta, porque puedes tratar la fascia plantar, puedes tratar la musculatura, puedes tratar todas las articulaciones de alrededor, puedes tratar el sistema nervioso, puedes tratarlo todo antes de romper ese espolón, ¿vale? Entonces, las ondas de choque realmente lo que hacen es ayudarnos a crear analgesia, a disminuir ese dolor. Y también la onda de choque, pues el efecto que tiene también, pues por ese estímulo de compresión repetido, por ese choque repetido, lo que produce es una reacción celular y puede dar lugar a una disminución de la inflamación cuando la hay, o a una disminución del edema cuando lo hay. Por ejemplo, la onda de choque para dolor funciona muy bien, y para otros temas que se utilizan también es para fisioterapia dermatofuncional, ¿vale? Que es otro tipo de terapia que es para trabajar la piel, para trabajar el sistema linfático, para trabajar todo esto. Que por cierto, voy a hacer un inciso aquí, el tema de fisioterapia dermatofuncional, porque en el fisioprograma vamos a sacar ahora una formación que es de fisioterapia dermatofuncional y estamos regalando un ebook en el que explicamos pues, qué es la fisioterapia dermatofuncional y diferencias que hay. Entonces, hemos configurado un bot para que directamente se escribe aquí debajo dermato, aquí en Instagram debajo pone dermato, ahí te va a salir, te va a llegar a tu mensaje directo, te va a llevar un ebook que te explica todo lo que es la fisioterapia dermatofuncional y todo esto, para que empieces a introducirte y sepas otras opciones de trabajo, pues con onda de choque, con diatermia y todo esto, que es otro tipo de terapia, otro tipo de técnica y es otra área de la fisioterapia. Entonces escribes de dermato y te va a llegar al mensaje directo directamente. Y bueno, ya cerrando este paréntesis, tenemos que seguir con esta parte de los espolones, ¿vale? Porque los espolones es como decimos, simplemente es un osteofito, no es el problema. Tenemos que evaluar si el problema viene de otro sitio. Y para eso hay que hacer algo que es la valoración funcional, ¿verdad? Estamos en eso, claro. Si es que al final incluso se ha visto radiografías de gente sin dolor en el pie, ningún tipo de problema, que le hacen una radiografía porque a lo mejor tiene un esguince o cualquier otro tipo de problema y se ve incluso que tiene un espolón, digamos, enorme. Yo he visto llegar a ver en un paciente con un espolón, digamos, de 4 centímetros, o sea, un espolón, un señor espolón, digamos. Y decir, ¿te duele la planta? No, pues es que no es el problema, sinceramente. O sea, ahora mismo no es ese espolón el que está causando ese problema. ¿Vale? Que eso me lo preguntan mucho. No, es que me han dicho que tengo un espolón del calcáneo, tal, no sé qué, que eso es lo que me provoca la fascitis. Ostras, pues no. Ahí empiezas ya tú a explicar, a contar y luego, no, es que luego la gente lo entiende, porque luego muchas veces le dices, vale, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar reducirte tu dolor, pero no te voy a quitar el espolón, ¿vale? Y realmente luego le quitas su dolor, le quitas su problema y el espolón sigue, porque tú el espolón no puedes quitárselo de ninguna manera, ¿vale? Y es lo que habla Alejandro. En una fase a lo mejor inicial donde la persona tiene mucho dolor o lleva arrastrando mucho la fascitis plantar, pues a lo mejor la onda de choque puede ser una terapia que puede venir bastante bien, ¿vale? Tampoco somos haters de no onda de choque, ¿vale? Pero en ese sentido que hay que saber cuándo aplicarlas y cuándo no. Igual que el masaje en la planta del pie, a lo mejor en etapas iniciales en las que la persona está muy dolorida y lo que te quieres es buscar bajar el dolor y también al principio pues que coja confianza contigo, ¿vale? Porque mucha gente que viene de nuevas lo que no quiere es hacer ejercicio.
¿vale? Eso es lo primero. Entonces, lo primero que yo algunas veces hago es, venga, túmbate, le das un masajito, le bajas el dolor, le bajas la inflamación, empiezas a movilizar, empiezas ya a toquetear tú y a ver cositas también ahí, ya empiezas a hacerle un poco la técnica de, vamos a ver por aquí a ver qué hay. Y luego al final pues acaban cediendo, porque realmente lo que funciona a largo plazo es el ejercicio, es la única herramienta que hemos visto que a largo plazo es la que es efectiva, ¿vale? Efectivamente, efectivamente. Me dicen, si llevas 10 meses con Facility haciendo de todo, seguramente haya una solución. Y probablemente lo que no hemos dado cuenta, y sobre todo habiendo formado a tanta gente, de hecho David viene de haberse formado con nosotros en la formación avanzada en pie y tobillo. Y Sí. ahí metemos muchísima caña a todo lo que es la parte de valoración, ¿vale? Porque normalmente, en general, lo que no hemos encontrado es que los fisioterapeutas no solemos evaluar demasiado el pie y el tobillo. Y ahí le metemos mucha caña. De hecho, David, ya vamos a aprovechar, cuéntanos un poquito de qué manera te ha servido para evaluar y para tratar a tus pacientes esta formación de pie y tobillo. Cuéntanos un poco. Pues mira, lo primero de todo, para empezar a ver un poco el pie como algo global, ¿vale? Yo muchas veces venían con problemas de cadera o de rodilla y realmente no te paras a mirar mucho el pie, ¿vale? O no te paras a mirar el pie, vamos a ser sinceros. Te duele la rodilla, te duele la cadera, no te bajas al pie, ¿vale? Entonces, a través de esta formación, lo que yo he visto es, joder, ostras, es que está todo relacionado, me refiero, es que si tienes una alteración, a lo mejor una debilidad en glúteo medio, a lo mejor puede ser porque tengas un pie pronado y un pie descendido lo que te esté provocando este dolor en esta zona, ¿vale? Yo en mi vida he hecho una prueba de sentadillas a nadie. Desde que tengo la formación y la he hecho, a todo el mundo que viene con dolor en miembro inferior, todo el mundo hace una sentadilla, ¿vale? Y da igual que tengas 18 años, que trabajo con futbolistas con 18, 16, 14 años, digamos, que gente con 60 y pico años, a todo el mundo puede hacer una sentadilla y la información que te da hacer una sentadilla es brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ves cadera, ves rodilla y ves tobillo, ¿vale? También puedes ver lumbares, puedes ver zona de incluso cervicales, puedes ver zona dorsal, ¿vale? Puedes ver todo, o sea, es que realmente en una sentadilla puedes ver todo, ¿vale? Una sentadilla tanto con los dos pies como con una pierna, ¿vale? Aquí ya, a ver, personas de 60 y pico años tampoco le pidan mucho, ¿vale? Pero bueno, pero gente joven, a lo mejor que trabajas, pues te trabaja con gente que hace maratones o gente que es muy deportista, que te puede hacer una sentadilla sin ningún tipo de problema, una pierna. Y ahí ves muchísimo, ¿vale? Entonces, sobre todo la formación está, la evaluación. O sea, poder decir y estar tranquilo y decir, sé evaluar el pie, sé evaluar la rodilla, sé evaluar la cadera, es fundamental. Porque la cadera te enseña mucho cadera, te enseña mucho rodilla y el pie es como, bueno, esguince tobillo, ya está. ¿Vale? No te enseñan fascitis, no te enseñan el síndrome del túnel del tarso, no te enseñan nada de juanetes, por supuesto. O sea, lo de los juanetes es una, vamos, lo recomiendo porque es una formación donde el juanete lo das por muerto muchas veces y cuando ves estas cosas dices, ostras, pues es que podemos hacer mucho más de lo que realmente estamos haciendo. Inestabilidades crónicas de tobillo, no sé, muchas patologías, ¿vale? Vemos muchísimas patologías en esa formación y la verdad que yo lo recomiendo al 100%. Qué bueno, tío. Qué bueno. Oye, pues me alegro un montón porque es lo que tú dices. Al final, ahí lo que hacemos es ver todo lo que es el pie, todas las patologías del pie, todo lo que se puede tratar. Y como bien decía, ha recalcado la parte de Juanete, y es que los Juanetes ahí es profundidad a la muerte. Mm, Ahí la gente que hace la formación sale con conocimientos que no tiene nadie. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de conocimiento solo lo tiene la gente de la formación, porque la mayoría de las cosas que vemos ahí, algunos están basados en la ciencia y otros hemos creado nosotros la ciencia, hemos investigado sobre esos tratamientos nosotros y nadie sabe hacerlo porque es un tratamiento que nos inventamos nosotros y mezclamos con otras técnicas. exacto, Entonces tenéis el resultado por eso. yo aprendí el tratamiento tanto en la formación presencial como en la formación online, el tratamiento que explicabas de juanetes, de posiciones y tal, y protocolos. Vamos, yo ese protocolo lo he probado y te digo sincero, lo he probado con mi madre, con mi propia madre, lo he probado, ¿eh? Y funciona, o sea, realmente funciona. O sea, te enseñan otra visión, otra forma de ver el pie y tobillo y la verdad que es espectacular. Tal cual. De hecho, bueno, no vamos a seguir hablando de la formación, pero quien quiera saber más de la formación avanzada en pie y tobillo, que me escriba por privado, ¿vale? Me preguntáis a mí, o bueno, le podéis preguntar cualquier cosa a David también, que la Sí, tiene vamos, yo vista no, a yo no 18 gano veces. nada, yo no gano nada, o sea que a mí yo soy parcial totalmente. Yo me podéis Sí, sí. preguntar cualquier formación, cualquier cosa que habéis visto en mi perfil que tengo formación en esto, me podéis preguntar cualquier cosa, que yo soy neutral, o sea, yo lo voy a decir claro, yo en esas cosas soy claro, las que me han valido y he hecho algunas que no me han valido, sinceramente, ¿vale? Pues no pasa nada.
de eso se aprende también muchas cosas. Claro. Pues que si tenéis cualquier pregunta de la formación avanzada en pie y tobillo, que me escribáis o vaya a defisioprogram.com, ahí podéis entrar y ver todas las que tenemos. Y esta de pie y tobillo, pues la podéis ver. Es prácticamente, por lo que decía David, es prácticamente un máster en pie y tobillo. O sea Sí, que la verdad que sí. es darle caña a esa parte. Luego también otra parte que me gusta mucho de la formación, por ejemplo, que no lo he visto en otras, que es que se renueva constantemente. Es decir, que tanto Alejandro como el grupo de FisioPro van subiendo contenido, normalmente así, no diario, ¿vale? No es un contenido diario, pero que van subiendo cosillas nuevas de vez en cuando y que te vas siguiendo formando, ¿vale? No es una formación que cojas, te metas, la hagas y termines. No, que puedes seguir formándote y puedes seguir aprendiendo muchas cosas más. Además, para siempre. O sea que ahí está. También, eso es importante. Para siempre. Sí, tal cual, que tiene algún problema de algún paciente que no te cuadra y te vas a esa parte, por ejemplo, de Faciti o, por ejemplo, de Juanete, te lo ves todo lo de Juanete, todo lo de Faciti y te van a tratar el paciente de puta madre. O sea que genial por ahí. Qué bien. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con todo este directo, que la verdad que está molando bastante. Estamos bastante para ser hoy un martes a esta hora, ¿vale? O sea que guay. Y vamos a seguir hablando de todo este tema porque hablamos de valoración y realmente qué es lo que se podría evaluar, qué es lo que se podría valorar cuando hay fasciopatía plantar, qué tipo de técnicas podríamos hacer para valorar ese tratamiento. Aquí a lo mejor no podemos hacer la prueba en concreto, pero vamos a intentar representarla de alguna manera y vemos un poquito Vamos de a eso. ello. Cuéntanos. Pues mira, sobre todo lo que yo más me he encontrado, ¿vale? Sobre todo falta de dorsiflexión y de movilidad del primer dedo, esa es fundamental. Que sería básicamente Ese movimiento de ahí, ¿vale? ¿vale? Un pie muy pronado, que eso provoca ese estiramiento de la fascia plantar, que es lo que hemos comentado justamente antes, ¿vale? Falta de fuerza tanto en el primer dedo como en el resto de dedos, ¿vale? Tanto de flexión plantar, es decir, la flexión hacia abajo, ¿vale? Como hacia arriba, sobre todo. Y también una cosa muy curiosa, me he encontrado falta de dorsiflexión del tobillo, ¿vale? Es una cosa que es curiosa, que también no parece que esté muy relacionado, pero, joder, te la encuentras muy a menudo, esa falta de dorsiflexión, ¿vale? Que es únicamente que subir el pie hacia arriba, ¿vale? Para lo que no tengáis mucha idea, es subir el pie hacia arriba, ¿vale? Que mucha gente, pues por esguinces a lo mejor repetitivos o por otros tipos de problemas, pues no tiene ese movimiento bien controlado. Eso es. Aquí además es importante recalcar que esa falta de movilidad en dorsiflexión de tobillo muchas veces puede aparecer, por un lado, por una falta de capacidad extensible, de extensibilidad de la cadena posterior. ¿Vale? Acuérdate, si Ahí hay estamos. aquí, si no hay movilidad en esa cadena, si esa musculatura no es capaz de estirarse, no te va a permitir que la tibia vaya hacia adelante y no te va a permitir que tenga una buena movilidad de dorsiflexión de tobillo. Por otro lado, ¿qué puede ocurrir? Que si tú tienes una inestabilidad de tobillo derivada de ese 15 de tobillo, lo que da lugar a esa inestabilidad es a una alteración de toda la información neural que llega a la zona. Esa información, esa alteración en la información puede dar lugar a una falta de fuerza en el pie, en general. Cuando no tiene estabilidad en el tobillo, esto puede dar lugar a esa alteración neural y a falta de fuerza en la planta del pie. Por tanto, al tener esa falta de fuerza en la planta del pie, puede favorecer que exista esa fasciopatía plantar. Por otro lado, si tiene falta de fuerza en la musculatura posterior, si no tiene fuerza como para que ese músculo, por ejemplo el sóleo, frene la anteriorización de la tibia, si no tiene fuerza en ese sóleo, lo que da lugar es a que esa musculatura se contraiga más fuertemente para evitar que haya una dorsiflexión, porque si llega la dorsiflexión demasiado grande, ese sóleo no va a ser capaz de sostener esa tibia. Por tanto, ¿qué hace? Contrae más fuerte para que no se desactive, no llegue el momento que se desactive ese músculo y que la tibia se vaya hacia adelante. Entonces, esas son estrategias que tiene el sistema nervioso central para protegerse de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa estrategia de protección, esa estrategia de compensación, con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que da lugar a otro tipo de patología. Entonces, en un primer momento, esas estrategias son útiles para mejorar esa supervivencia, para mejorar esa función del pie, pero después esa estrategia no sirve. Exacto. Es lo que comentábamos, que por ejemplo el Juanete está muy relacionado con fascitis plantar, luego a contar a Alejandro de que inestabilidades de tobillo está relacionado con fascitis plantar, y así podemos ir sumando y sumando y sumando cosas,
Porque el cuerpo lo que va a buscar es eso. El cuerpo es un ordenador que va a intentar ajustarse a lo que tiene, ¿vale? Entonces, esos ajustes van a ir provocando pequeñas alteraciones que luego van a desajustar el sistema normalmente, ¿vale? Esto es muy sencillo. Aquí no le ha pasado que iba a lanzar un golpe en el pie y al final acabamos con más dolor en la otra pierna que en la que le has dado el propio golpe. ¿Por qué? Porque carga más en esa pierna, trabaja más en esa pierna o porque protege, digamos, la pierna del golpe. Entonces, esto funciona así. Y por eso volvemos a insistir en la valoración, en ver todo general. Porque mira, aquí estamos hablando del sóleo, pero es que el directo es de fascitis plantar y acabamos hablando del sóleo, ¿vale? Y si nos pusiéramos a hablar, podríamos acabar hablando incluso de glúteo, ¿vale? Que el glúteo también es un gran estabilizador durante la marcha. O sea, está todo, al final acaba todo relacionado. Por eso es muy importante valorar todo. ¿Vale? No quedarnos solo en, me duele la planta del pie, me quedo aquí y me centro solo aquí y me encajono como un caballo aquí en esta zona de aquí. No, vamos a ver más, vamos a abrir nuestro campo de visión, vamos a ver el talón, vamos a ver el sóleo, vamos a ver más arriba, ¿vale? A mí me pasa muchas veces pues que no encuentras el problema como tal, ¿vale? Yo soy muy cabezón, ¿vale? Yo soy muy cabezón y me pongo a buscar y muchas veces pues haces un tratamiento y te viene a la semana siguiente, oye, pues no ha mejorado tanto. Pues ostras, si tú consideras que el tratamiento ha sido bueno, que la ha valorado bien y tal, pues a lo mejor no está ahí el problema. Vamos a mirar a otro lado, vamos a buscar otras zonas, vamos a ver otros problemillas, ¿vale? O sea, que muchas veces lo que yo transmití con esto es no quedaros en donde está el dolor, sino buscar otras zonas que puedan afectar también. Tal cual, tal cual. Y de hecho, seguramente tenga algún caso que te haya pasado, que te hayas tenido que mirar en otra zona y hayas tenido alegrías, ¿verdad? Y llevarme a casa, o sea, y llevarme a casa. Hace poco ahora tengo una paciente, no es de pie, la verdad, es de tema de hombro, la verdad, pero bueno, pero que me lo estoy llevando a casa, o sea, buscar y rebuscar y ver qué puede ser, qué no puede ser, tal, y luego, bueno, pues con gente que te das alegrías porque te pones a buscar, luego lo pruebas y perfecto. Hace poco me escribió una paciente con un dolor cervical que no encontrábamos el punto, 3 sesiones tal, y en la tercera sesión ya, venga, vamos a buscar, vamos a mirar otra vez, vamos a reevaluar, porque muchas veces no pasa nada. Vamos a reevaluar. ¿Qué problema hay? A lo mejor se me ha colado algo, no he visto algo, o ese día estaba más cansado, somos personas, o sea, no pasa nada. Vale, vamos a reevaluar, vamos a comprobar todo. Incluso muchas veces les pregunto, vamos a ver, ¿cómo te duele? ¿Cómo empezó el dolor? Y otra vez empezamos un poquito la historia clínica y vamos viendo y vamos repasando puntitos. Que no pasa nada, que al final la persona te la agradece. O sea, por ejemplo, hay una frase que a mí me marcó mucho de Einstein que dice, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O sea, no puedes buscar distintos resultados haciendo siempre A. Tendrás que hacer B, C o D para buscar otras cosas para que salga. ¿Vale? Tal cual, tal cual, tal cual. Qué bueno, tío. Bueno, pues la verdad que hemos hecho aquí un directazo que no veas. No sé si quedaba alguna cosa más por comentar Yo de creo todo esto. que no. La verdad que yo creo que está todo, aunque ahora revisando aquí las notas, yo creo que está todo más o menos ahí. Nos dejamos Ok, alguna cosilla, pero bueno, eso ya para el siguiente. Ya habrá otro más adelante seguramente, o sea que ya sí, lo dejamos ahí. haremos más. Lo que sí, vamos a preguntar a ver si tenéis alguna duda, alguna Exacto, ahora es el cosa, momento de preguntar. soltarlo por aquí porque ahora es el momento, ¿vale? Después podéis escribirnos sin ningún problema, pero si queréis que lo resolvamos ya, pues me escribís y sin ningún problema lo resolvemos. David, vuelve a decir otra vez tu Instagram para la gente que haya llegado ahora, porque te pueda seguir. Cuéntanos. Mira, mi Instagram es fisio_DGH, ¿vale? Ahora si queréis, ahora lo pongo aquí también en los comentarios para que lo podáis clicar a lo mejor y es más sencillo, pero es Ahí ese, no se ¿vale? puede clicar, creo que tienen que pinchar aquí arriba. Arriba, Aquí arriba está él. Sí, creo que sí, que ahora en el directo le tienen que dar aquí y ya pues te nada, siguen y que le den ahí, que ya me está. sigan y que nada, que intento subir pues eso, contenido sobre todo de miembro inferior, ya sea en ejercicio, ya sean explicaciones. También me meto un poco con el dolor, explico un poco el dolor, que es otro tema que también tenemos tela y que hablar los fisios. Y nada, cualquier cosilla que tenéis, pues ahí estoy para cualquier duda. Mira, preguntan Genial. aquí, a ver, que se me ha subido un poco para arriba. Mejores estiramientos de gemelo para aliviar la fascitis plantar. Bueno, no es que haya un estiramiento como tal estándar o perfecto como para gemelo, ¿vale? Sí que es verdad que un exceso de tensión en esa zona puede provocar el dolor en la planta del pie, como os he hablado, ¿vale? Pero más, ahora el estiramiento está un poco en duda, ¿vale? Aquí no estamos metiendo en nuestro campo y tal, pero bueno. Yo no te diría un estiramiento perfecto y un estiramiento idóneo, sino te diría que se haga una buena valoración, que se vea bien esa zona, que te lo vea un fisio realmente y te haga una buena exploración, una buena valoración, ¿vale?
Porque mucha gente me viene ya rebotado a otro lado y digo, bueno, ¿te han evaluado? No, me han tumbado la camilla y me han tratado la planta del pie. Bueno, pues es que eso también nosotros tenemos ahí un fallo que también tenemos que corregir, ¿vale? Yo también hace poco lo hago con mi compañera de trabajo de, joder, es que no evaluamos, me dice mi compañera, no evaluamos correctamente a lo mejor. Digo, sí, pero tenemos el prejuicio de que la persona quiere tumbarse directamente y ya poner las manos encima. Y muchas veces estamos con ese prejuicio que incluso no le hemos preguntado a la persona dónde le duele, ¿vale? Entonces, bueno, que no hay un estiramiento como tal, sino que hay que trabajar bien esa zona, hay que ver por qué te duele o si lo tienes realmente acortado, que ese es otro tema también interesante y hay que verlo con calma. Tal cual. Sí, que te escriban por privado Claro, y sin que problema. vean cómo se puede trabajar, porque además él, si no está en Madrid, no estás por ahí, él también trabaja online, o sea que Mm. podéis ahí preguntar lo que sea. Mira, preguntan por aquí, ¿se debe andar cuando tienes dolor y ecográficamente hay inflamación? Bueno, ¿Te refieres a inflamación de la fascia? Supongo que sí, ¿no? imagino que se refiere a inflamación de la fascia. Pero Claro. inflamación de visible, es decir, una inflamación muy visible, o que se ve la fascia Yo, engrosada únicamente. yo creo que se refiere a que se ve un engrosamiento de la fascia plantar. Bueno, pero porque veamos un engrosamiento no quiere decir que sea fascitis o que ya esté, ¿vale? O sea, que en ese sentido habría que ver incluso el otro pie. Yo muchas veces veo un pie y veo el otro. O sea, que eso también es interesante verlo. Yo lo de caminar con dolor, pues bueno, hasta cierto punto sí, ¿vale? O sea, tenemos que seguir moviéndonos y tenemos que seguir dándole caña al cuerpo. Se ha visto que ese reposo que relativo que mandaban los médicos y tal, eso no tiene buena pinta, ¿vale? No. Entonces, todo lo que puedes hacer, tampoco que sea un dolor, no vayas andando y que vayas coja porque te duela mucho, tal, ¿vale? Que sea todo controlado, que tú puedas controlar ese dolor. Eso es. Y me preguntan también si cuando hay pie plano hay más propensidad, que la persona tiene más propensidad a tener esa fasciopatía plantar. Pues Realmente, sí, di, sí, Alejandro, di. sí, no, eso, lo que iba a comentar. Realmente no tiene tanto que ver con que sea pie plano o no, sino que el cuerpo se haya adaptado a ese pie plano, ¿vale? Entonces, Exacto. tú imagínate que tiene el pie plano de siempre. Y ese pie plano, pues está de esa manera, la fascia funciona de cierta manera y tu musculatura está más fuerte o está menos fuerte. En realidad da un poco igual, pero lo que importa para que haya fascitis o no haya fascitis es que haya un aumento de la carga, ¿vale? Si tú de pronto aumentas de peso, es más fácil que tengas fasciopatía plantar. Si empiezas a correr cuando antes no habías corrido, es más fácil que tengas fasciopatía plantar. Pero ¿qué pasa? Que tu cuerpo se ha adaptado a ciertas posiciones, a ciertas formas de tu pie, ¿vale? Entonces, no es tanto que tengas que seas más propensa con el pie plano, sino que con el pie plano no tienes la musculatura del pie tan activa y por tanto, si tú haces ejercicios que soliciten la fuerza del pie cuando no la has trabajado, ahí es cuando aparece el problema. ¿Vale? Mm, No es tanto por la forma, aunque sí que es verdad que las personas que van con el pie más pronado tienen más tendencia a esa fasciopatía plantar que las personas que no tienen esa pronación. ¿Vale? Pero claro. claro, cuando nosotros no encontramos a la persona con fasciopatía plantar y el pie pronado, nos encontramos las dos cosas juntas, no Claro. sabemos cómo estaba de siempre. Eso es lo que comentamos, que al final el cuerpo, yo muchas veces le digo a mis pacientes, digo, el cuerpo no es perfecto. Me refiero, yo nunca he visto una espalda totalmente recta como vemos en un modelo anatómico, ni un pie recto, ni una rodilla perfecta. Me refiero, el cuerpo tiene adaptaciones y esas adaptaciones se van generando por el tipo de vida que lleva la persona, por el tipo de actividad que hace, por sus necesidades o requerimientos en el día a día. O sea, muchas veces no tiene nada que ver con eso. Yo he visto muchos pies planos y no tienen ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, no tiene por qué estar relacionado. Incluso muchas veces me ha pasado una paciente que tenía un pie pronado, le pusieron unas plantillas y acaba con dolor y fascitis. ¿Vale? Entonces dices, ostras, pues no es necesario corregirlo. Si no duele, mejor no mover ni tocar nada, porque el cuerpo al final se va adaptando y la persona está adaptada a esa posición del pie. Tal cual, de eso se trata. Así es que nada, lo vamos a dejar ya por aquí, tío, David, que vamos a comentar, deciros, si queréis trataros con David, que él está en Madrid, pero también puede trabajar online, seguidlo en su perfil y hablar con él. Es fisio_DGH, ¿vale? En Exacto, fisio Instagram. barra Ya baja. me, ya me he quedado con él ahí, con la Z. Lo podéis seguir, ¿vale? Podéis hablar con él.
Y si sois profesionales, queréis trabajar con personas que tienen problemas de pie y tobillo, queréis ser especialistas como David, que David, fijaos, el tío sabe un montón de pie y tobillo, se ha formado con nosotros y está tratando un montón de pacientes con muy buenos resultados. De hecho, me consta los resultados que tiene. Y no, y no decir, vamos, que llevo poco, me refiero que al final la formación yo empecé a hacerla en julio, agosto, septiembre, por esas fechas de ahí, de verano pasado, me refiero que no llevas mucho. Y la Sí, formación que te dan realmente, es tan potente, digamos, que sabes luego y ves otras cosas y tal, o sea, que os animo totalmente a meteros en ella. Luego también tengo otras formaciones que yo también estoy dentro también, pero bueno, de marketing y gestión y todo esto, y esta nueva que va a sacar, que también seguramente sea también la bomba, o sea, que por mí, sí. vamos. Apuntaros David a está en tope. todo. Esto David es está en todo invertir en porque vosotros. Esto es invertir en vosotros y en vuestro futuro. además que sí, lo que nosotros queremos siempre cuando hacemos formaciones es que realmente profundicéis de verdad en lo que estamos viendo, que no sean formaciones superficiales, de dar un poquito. A ver, tenemos formaciones pequeñas Sí, que, pues, por claro. si quieres aprender un Exacto. poquito, bueno, claro, al final para todos los públicos. Pero esta formación que ha hecho David es la formación avanzada en pie y tobillo, que es un máster en pie y tobillo. Es decir, sale siendo especialista en pie y tobillo y teniendo un montón de herramientas para evaluar y para tratar las patologías del pie y tobillo. Y aquí hay fisios, hay podólogos, hay readaptadores, hay gente que se dedica a todas estas patologías, a tratar estas patologías. Y como David, pues tienen unos resultados espectaculares Mm. y se hacen especialistas, le vienen pacientes nuevos, pacientes que no habían tratado antes, empieza el boca a boca y ya es cuando ya lo revienta porque eres diferente a todos los profesionales que hay en tu zona. Sí, además es que, por ejemplo, aquí en Madrid hay pocos especialistas de pie y tobillo. Y mira que hay fisios y fisios y fisios aquí en Madrid. O sea, aquí es una burrada lo que hay. Y realmente es una articulación o una zona donde no solemos tratar mucho y podemos hacer muchas cosas. Tal cual, tal cual. Qué bueno, tío David. Bueno, pues mil gracias por Nada, este directo. La verdad que ha estado chulísimo. a ti por la invitación y nada, hasta la próxima, digamos, y nos pondremos a ello, a dar un poquito más de caña a esto. Haremos otra, seguro. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por estar aquí escuchando, viendo este vídeo y nada, que esperemos que os haya servido. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.